versículo 28 al 34. Gloria a Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. El tema de hoy, hermanos, se titula 5 cosas que Jesucristo nos enseñó con su muerte en la cruz del Calvario. ¿Ok? 5 cosas que Jesucristo nos enseñó con su muerte en la cruz del Calvario. Porque normalmente, hermanos, a veces se comete el error de caer nosotros también en un sistema de religión, en un sistema de tradición, de costumbres, pero muy pocas veces tomamos la tarea de sentarnos, pedirle al Espíritu Santo que nos muestre lo que Él nos enseñó a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Hay una enseñanza profundísima, hay muchas cosas que Él nos enseñó y nos demostró en la cruz del Calvario, y hoy vamos a aprender unas 5 de ellas para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Leamos ahí, hermano, Lucas 23, 28. La gloria es para Jesús. Amén. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, recuerda que Jesús iba camino al Gólgota, y dice que una multitud del pueblo y de mujeres lloraban y hacían lamentación por él. Y Jesús, vuelto atrás, habla con ellas y les dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Es tremenda advertencia eso, ¿verdad? Tremenda advertencia. Primera enseñanza que Jesús nos mostró a nosotros en la cruz, hermanos, es que todos tenemos que pagar un precio por seguir a Jesús. Todos tenemos que pagar un precio por seguir a Jesús. Hay muchas personas que aceptan a Cristo, hermanos, y les enseñan que todo va a ser color de rosa, les enseña que todo les va a ir bien, que no les va a faltar nada, de que no van a tener cansancio, de que no se van a desanimar, de que no van a haber desacuerdo con otras personas. Y cuando le enseñan esas cosas a los cristianos, hermanos, los están preparando para el fracaso. Totalmente. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Cristo dijo también estas palabras: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos rapaces. Imagínense. Y dijo también: y seréis aborrecidos por los hombres por causa de mi nombre. En el momento que usted toma la decisión de aceptar a Jesús en su corazón y seguirle, usted está expuesto, hermanos, a vituperios, a calumnias, difamaciones, mentiras, odio. Odio. Somos los cristianos, somos las únicas personas que nos odian de gratis. ¿Sabe usted eso? Sí, nos odian de gratis a nosotros. Porque si usted no es cristiano, usted está bien con todo el mundo. Pero si usted es cristiano, empieza la familia, las amistades, y empieza el problema. Todos pasamos por ahí. Hay personas, hermanos, que sin razón alguna expresan odio y ese rencor hacia los hijos del Señor. Yo veo esto a veces en la noticia, hermanos, y miro cómo cuando pasan tragedias y muere mucha gente, las noticias no paran de dar información. Pero muy pocas veces he visto que en las noticias hablen de cuántos cristianos están matándose allá en el Medio Oriente, de cuántas iglesias han quemado con los cristianos adentro. En Brasil pasó mucho esto, aquí en México pasó también. Sacaron a la gente de sus propiedades y los mandaron para otros lados, los sacaron totalmente. Y esas noticias no salen y nadie, si pone atención, que nadie se preocupa por ellos. Nadie. ¿Entiende? Porque la gente, hermanos, como que nosotros para ellos no somos de valor. Y eso es lo que usted tiene que armarse como cristiano. Jesús les dice a las mujeres acá: no lloren por mí, lloren por ustedes mismas. Y también lloran por sus hijos. Y sigo leyendo el versículo 29. Porque aquí, dice Jesús, vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y los collados cubridnos.
Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Nosotros somos ese árbol seco. Si Jesús, que es el verde, lo hicieron tanto el año, ¿cuánto más a nosotros? Entonces, cuando a usted y a nosotros nos enseñan lo que es el cristianismo y nos dan las herramientas de cómo superar las crisis, los problemas, las luchas, las batallas, permanecemos de pie. Pero estamos armados en nuestra mente, sabemos, hermanos, que cuando menos pensamos viene el tiro. A veces de la persona que usted menos piensa, hermano. El apóstol Pedro, que era uno de los círculos íntimos de Jesús, Pedro negó a Jesús. Y Pedro también hizo cosas para que Jesús no fuera a la cruz del Calvario. Hablemos de Judas. Judas, hermanos, era el tesorero del grupo de Jesús. Imagínense, hermanos, cuando usted tiene una organización y usted hay un tesorero, es una persona de mucha confianza, es una persona de mucho respeto, de mucha credibilidad, porque es el dinero que está manejando. Y Judas tuvo de Jesús eso, hermano. Jesús le mostró a Judas el respeto y le mostró la importancia. Pero ¿qué hizo Judas? Lo traicionó. Entonces, a veces, hermanos, tenemos que estar siempre preparados porque no sabemos. No sabemos. El problema es que cuando no estamos nosotros entendido que el cristianismo es así, cometemos muchos errores. Y a veces pensamos que todas las personas en las iglesias son cristianos, o que toda la gente va a concordar con nosotros, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de ser y de vivir y ver el evangelio. No funcionan así. Hay lugares, hay iglesias que usted va y predica la palabra de Dios y dice la verdad, y luego ve que la gente tuerce la cara. Luego te das cuenta que tienen una Biblia y están en una iglesia, y la verdad les lastima tanto que hacen tantas cosas. Entonces tiene que estar preparado todo el tiempo. Ok, la muerte de Jesús en la cruz nos enseña eso. Estemos preparados, hermanos, porque no sabemos cómo, cuándo el enemigo viene a atacar tu vida. Pero algo que sí sabemos, como dice el apóstol Juan, más poderoso es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Si usted permanece en Cristo y Cristo permanece en usted, sí va a pasar luchas, pero ante todas esas cosas usted será más que vencedor por medio de Jesucristo nuestro Señor. El problema es que no estemos en Jesús. El problema es que no estemos caminando en Jesús, no estemos permaneciendo en Jesús. Porque si sufrimos, hermanos, oprobios, si sufrimos un montón de cosas porque nos portamos mal, entonces pues está bien, porque estamos levantando la cosecha de nuestra mala administración de nuestra vida. Pero si usted sufre, dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro capítulo 4, si usted sufre por la causa de Jesucristo, dice que no se avergüence, sino que usted encomiende su alma al fiel Creador y haga el bien. Pero siempre esté preparado, porque a veces nos agarran de sorpresa, hermanos, y por eso es que hay mucha gente que no está congregándose hoy en día, porque pensaron que ser cristiano es estar en el paraíso, que no nos va a faltar nada, que todo va a estar bien. Es una lucha constante, es una batalla constante. Recuerde lo que dice la Biblia, que Satanás, Señor lo reprenda, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si usted no se pone las pilas, también le va a alcanzar. El versículo 32, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno de la derecha y otro a la izquierda. Otra cosa que aprendemos del sacrificio de Jesús: Dios no hace acepción de personas. No hace. Mire, para Dios no hay hijitos preferidos, no hay hijitos consentidos para Dios. Todos somos iguales delante de los ojos del Señor. Y todos tenemos la oportunidad de caminar en victoria, de ser más que vencedor en Cristo Jesús,
pero también estamos expuestos todos a fracasar, a tropezar, y cuando llegara a la presencia de Dios ser hallado reprobado delante de los ojos del Señor. Todos estamos expuestos a eso. Aquí vemos dos personas, los dos eran malhechores, no eran buena gente, ¿ok? Porque los romanos crucificaban a los malhechores que cometían crímenes muy crueles. No era necesariamente porque se robaba una gallina, no, eran crímenes fuertes. Y los llevaron a los dos, pero uno de ellos injuriaba a Jesús. Vamos, si eres el Hijo de Dios, bájate tú de esa cruz y también bájanos a nosotros. Y el otro le dijo, estando en la condición que estamos, ¿no tienes temor de Dios? Le dice el otro, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Uno tomó la decisión correcta, el otro no la tomó, pero a los dos se le dio la oportunidad. Los dos estuvieron con Jesús ahí. Si los dos le hubieran dicho, Señor, cuando vengas en tu reino, llévanos contigo, los dos se hubieran ido. O sea que estamos hablando, hermano, en minutos, oportunidades de a minutos para perderse y para salvarse. Y uno la aprovechó y el otro la desechó. Uno se salvó y el otro se perdió. Porque Jesús les dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Nomás expiró y se lo llevó para arriba. Qué tremenda, ¿no? Dios no hace acepción de personas. No lo hace, hermano. No existe, como le dije anteriormente, alguien más especial en la iglesia. Por eso es que nunca debemos de tomar esa actitud y ese comportamiento de creernos que somos más especiales, porque es que no lo somos. No lo somos. Si hay algo bueno en nosotros, es lo que Cristo está haciendo en nuestra vida por su gracia. Por tanto, la gloria es para Jesús. Amén. Me gustó lo que me dijo un hermano una vez. Dice, ¿sabes qué, hermano? Es que a veces se nos olvida de dónde venimos. Y yo le dije, yo creo que el asunto es de dónde nos sacó Dios a nosotros. Póngase a pensar quién era usted, quién era yo antes de venir a Jesús. Y todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es para salvarnos, para transformarnos a nosotros. Pero ¿a dónde estábamos? Estábamos perdidos totalmente. Sin embargo, Él nos amó sin que nosotros se lo pidiéramos. ¿Sabe por qué? Porque Él murió en la cruz del Calvario, hermanos. Hace 2000 años usted y yo no estábamos pero ni en el mapa, hermanos. Y hace 2000 años Él pagó el precio para que usted y yo fuéramos salvos por su gracia y su misericordia. Ese es Jesucristo. Él nos enseña eso. El que viene a mí, dice el libro de San Juan capítulo 6, yo no le echo fuera. No le echo fuera. Dice primeramente Jesús, nadie puede venir al Hijo si el Padre no le enviara. Y el que viene a mí, no le echo fuera. Es una oportunidad que tenemos nosotros, hermanos, como la tuvieron esos dos malhechores clavados con Él en la cruz. Es la oportunidad de decirle, Señor, cuando vengas por tu iglesia, permite que mis vestiduras estén blancas para irme contigo. Ayúdame, Señor. No se conforme con tener una Biblia en la mano. No se conforme con venir a la iglesia. No se conforme con decir amén. No se conforme por predicar, por cantar. No se conforme por eso, hermanos. Confórmese por andar con las calles de oro, caminando de la mano de Jesús. Ir a esa patria celestial, hermano, y vivir la eternidad con Cristo, ahí sí, hermano. Eso es lo bueno, eso es lo maravilloso. Porque para eso fuimos alcanzados por Jesús, para ser salvos por su gracia. No se conforme con cosas pequeñas, conformémonos con caminar con Él por la eternidad. Amén. Vámonos a Efesios, hermanos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. El Señor nos enseñó en la cruz del Calvario que todos los seres humanos estábamos perdidos en el pecado y condenados a la muerte. Y le voy a decir porque si el Señor supiera que la gente pudiera salvarse por sus propios medios, o salvarse porque era buena persona, porque era educado, porque iba a la iglesia, no hubiera habido necesidad que Él muriera en la cruz. Pero Él muere en la cruz para enseñarnos a nosotros y demostrarnos a nosotros que todos los seres humanos estamos separados de Dios y separados de la gloria de Dios. Todo, muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, y atados, hermanos, a la voluntad y a los placeres del mundo y a la voluntad de Satanás mismo. Por eso es que Él viene y muere en la cruz. ¿Para qué? Para liberarnos del pecado, liberarnos de la muerte, liberarnos de Satanás, liberarnos del mundo y darnos vida y vida en abundancia.
Si usted y yo pudiéramos hacer todo esto, Jesús no hubiera tenido que morir en la cruz. Pero el hecho de que Él vino y murió en la cruz es porque nos demostró y nos enseñó que usted y yo sin Él estamos perdidos. Sencillamente. Lea conmigo ahí, hermanos, Efesios 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Totalmente muertos, con pies y medio en la condenación eterna, pero Él nos sacó de allá. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Escuche bien, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que hay hijos que caminan en desobediencia, que caminan bajo la autoridad y el placer de Satanás. Lo dice la Biblia. Hay hijos. Entonces, la tarea suya, ¿cuál es? Usted es hijo de Dios. Preguntámonos, ¿bajo qué autoridad estamos caminando nosotros? ¿Quién es el que nos gobierna a nosotros? Pensemos nuestros sentimientos, pensamientos, palabras, decisiones, actitudes, y de ahí vamos a basarnos. ¿Quién es el que nos gobierna? Porque si es el Espíritu Santo, usted lee Gálatas capítulo 5, porque los frutos del Espíritu son amor, bondad, paciencia, templanza, benignidad. Esos son los frutos del Espíritu Santo, pero los frutos de caminar bajo la influencia del espíritu de las tinieblas, ¿cuáles son? Y ahí tenemos que prestar atención nosotros. Él nos salvó y nos sacó, hermanos, de esa maldad, no para que regresemos ahí. Pablo dice en Romanos capítulo 8, y los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, antes de venir a Jesús, pensábamos que estábamos bien, porque normalmente los seres humanos creen que estamos bien. Pero cuando escuchamos el mensaje del Evangelio nos damos cuenta que no es así. Entonces Él abre nuestro entendimiento y Él toca nuestros corazones, ofrece su gracia y misericordia, la aceptamos y somos salvos por gracia. El punto es, ¿qué es lo que sigue? Porque si yo antes estaba bajo el control y la manipulación de esos espíritus de las tinieblas, ¿por qué ahora como hijo voy a permitir que esos espíritus me controlen y me guíen a mí? No funciona así el plan de Dios. El plan de Dios es ser santo porque yo soy santo, ser santo en toda vuestra manera de vivir. En resumen, Cristo muere en la cruz porque usted y yo lo necesitamos. Y todavía seguimos necesitándolo. ¿Por qué? Porque seguimos pecando. Y su sangre no se ha secado. Su sangre tiene el mismo poder con el que fue derramada en la cruz del Calvario. Y usted le pide perdón a Dios y usted se arrepiente de sus pecados todos los días, y dice primera de Juan capítulo 1, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El poder está ahí, en la sangre de Jesús. Entonces el sacrificio de Jesús no solamente nos benefició en el momento que aceptamos a Él, sino también nos beneficia todos los días de nuestro existir hasta que Cristo venga por nosotros. Pero debemos de vivir ahora bajo la guianza del Espíritu Santo y no bajo la guianza de los espíritus a los cuales obedecíamos antes de no conocer a Jesús. Sigamos leyendo. Entre los cuales también el 3, todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Qué bendición del Señor, hermano. Es bendición. Esto le enseña a usted y me enseña a mí que Él murió para librarnos a nosotros, y que su sacrificio en la cruz sigue obrando en nuestros corazones, nos sigue ayudando cuando tropezamos, cuando caemos, cuando cometemos faltas,
Y llegamos, Padre, yo he pecado y perdóname. Y el sacrificio está ahí todavía activo. Okay, entonces todo lo hizo, Jesús lo hizo todo en la cruz por usted y por mí. Por su necesidad y por mi necesidad. Él no muere en la cruz porque Él tenía necesidad de morir. Él muere en la cruz porque Él miró la necesidad que había en usted y la necesidad que había en mí. ¿Ok? Primera de Pedro capítulo 1, hermanos, vámonos rápido. Versículo 19 y 20. El sacrificio de Jesús en la cruz, hermanos, nos enseñó también de que Dios es fiel en lo que promete. Él es fiel en su palabra. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Y vamos a leer ahí, hermanos. Mira lo que dice el 18. Sabiendo que fuisteis rescatados. La palabra rescatados significa que usted y yo éramos esclavos de alguien, y Él fue y pagó el precio para darnos libertad a nosotros. Eso es rescatar, es como redimir, es comprarnos a nosotros. ¿Ok? Fuimos rescatados, dice, estamos en el 18, ¿verdad? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Es una herencia corruptible totalmente. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué, mis hermanos? Exacto. Es como, por ejemplo, en el mundo secular hay personas que son privados de su libertad. Son secuestrados, son esclavos. Llega alguien y paga el rescate. ¿Cuánto pide? Pido $50,000. Te voy a dar 60,000 y vámonos. Y suéltalo. Pero Jesús no dijo, te voy a dar $50,000. Jesús dijo, yo voy a dar mi vida por él. ¿Usted se imagina que Jesús diera su vida por usted y por mí? Hermanos, seamos sinceros, ¿vale la pena? Por mí no vale. Por eso es que usted y yo, hermanos, nunca se olvide que la gloria es para Cristo Jesús. Nunca se olvide de eso. Si estamos aquí es por su grande amor y misericordia. Si estamos aquí es porque Él pagó el precio en la cruz para que usted y yo fuéramos libres de la esclavitud, del pecado, de Satanás, del mundo, de todo, hermanos. Él pagó el precio. Y no lo pagó con oro, no lo pagó con dólares, no lo pagó con petróleo ni con euros, lo pagó con su propia vida. Él fue a la cruz donde teníamos que ir nosotros. Ese es el precio más grande. Entonces, ¿qué nos enseña ahí el Señor? Que aunque nosotros no le pedimos a Él, no conocíamos a Dios, nosotros fuimos conocidos por Dios, pero nosotros no conocíamos a Dios. Nosotros no buscamos a Dios, fue Él quien nos buscó a nosotros. Yo no le pedí a Jesús que muriera por mí en la cruz del Calvario, pero mi Padre Celestial en su grande amor y misericordia, dice aquí, lo vamos a leer en el versículo 20, desde antes de que el mundo fuese hecho, ya el Padre había predestinado a su Hijo a morir para rescatarnos a nosotros. Qué tremendo amor de Dios, hermano. Él sabía que íbamos a estar en problemas. Él sabía que íbamos a la perdición total. Y desde antes de crear todas las cosas, ya estaba el plan de redención escrito para que Cristo muriera en la cruz por nosotros. Qué tremendo, hermanos. Y Él lo prometió. Mire, no se sabe qué tiempo de la creación para atrás Dios tomó ese plan. No se sabe. Pero sí creo que son miles de millones de años atrás. Porque antes de que el mundo fuese hecho, Él programó la muerte de su Hijo en la cruz. Y llegó el momento, hermanos, a Jerusalén, en el Gólgota, y se clavó en la cruz y dijo, Padre, consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Él vino y se fue a la cruz, porque a Jesús, hablamos esto la otra vez, a Jesús no lo matan. A Jesús no lo pueden matar. Jesús, Él da su vida por nosotros. Él la dio voluntariamente. Ni siquiera el mundo existía y Él ya estaba en común acuerdo con el Padre para venir a este mundo a salvarnos a nosotros. Ese es Jesucristo. Y lo que Él prometió, hermano, no habiendo una escritura, pero Dios lo prometió, Dios lo cumplió. Y la muerte de Jesús es el cumplimiento de la promesa de nuestro Padre que nos trae redención a través de su Hijo Jesús.
porque Dios es fiel y verdadero, hermanos. Amén. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Escuche bien. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, escuche bien, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Qué tremendo es Dios, ¿verdad, hermanos? Ni siquiera había hecho absolutamente nada, pero ya sabía que usted y yo íbamos a estar atorados con el pecado. Como leímos en Efesios capítulo, estamos muertos en vuestros delitos y también muertos en nuestros pecados. Todo mundo, es que no hay quien no esté metido en ese gran problema. Entonces, Él antes de crear todas las cosas dijo, bueno, en cierto tiempo de la historia de la humanidad va a pasar esto y va a haber esta necesidad. No existe sacrificio que yo pueda ofrecer para rescatarlos. Voy a enviar a mi propio Hijo a morir por ellos a la cruz. ¿Y qué creen, hermanos? Sí lo hizo. Sí lo hizo. El problema, ¿dónde estamos? El problema que estamos ahorita, hermanos, es que la gente está tomando el sacrificio de Jesús como una tradición, ¿sí? Como una religión más, como una historia. Y el sacrificio de Jesucristo no es ni la una cosa ni la otra. El sacrificio de Jesucristo, en palabras sencillas, es la necesidad que tenemos nosotros como seres humanos. Porque sin Cristo estamos metidos en problemas delante de nuestro Dios. Si una persona se muere, se va de esta tierra sin Cristo, su alma se va a perder por la eternidad. Pero como hablábamos anteriormente, Jesús en su sacrificio nos enseñó que Él no hace acepción de personas. Y toda aquella persona que escucha la palabra del Señor y la entiende y la cree en su corazón, pasa de muerte a vida y no vendrá a condenación, dice Jesús. Cristo dice, el que escucha mi palabra y la guarda, pasa de muerte a vida y no vendrá a condenación. Entonces hay personas, hermanos, que deciden observar estos días y hablar del sacrificio de Jesús, pero desde una perspectiva religiosa. Ok, me dijo uno por ahí, estamos en la semana grande. Para mí todos los días son santos. Todos los días. En mi país, yo no sé en el suyo, pero en mi país en estos días es cuando más gente se muere alcoholizada en accidentes y ahogados en las piscinas. O se van a las cantinas, se emborrachan y se matan. Es cuando más gente muere por eso. En mi país es así. Yo no sé en el de usted, pero en el mío es así. Y el punto de todo esto es, ¿qué hay de santo en eso? Entonces, si observamos el sacrificio de Jesús desde la perspectiva de la religión, desde la perspectiva de la tradición, no vamos a ser beneficiados con su muerte. Pero si lo observamos desde la perspectiva de Dios, de Jesucristo, mas Dios muestra su amor para con vosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si lo miramos desde la perspectiva de Dios, nos damos cuenta que podemos ser beneficiados no solamente en el presente, sino en la eternidad con Cristo Jesús. Pero debemos de creer la palabra de Dios, debemos de recibir la palabra de Dios, aceptar el sacrificio de Jesús como el único medio para traer sanidad y salvación a nuestras almas. Porque todavía la gente, hermano, en el siglo XXI, y todavía siguen con esas ideas todas raras que yo soy buena gente, que yo no me meto con nadie, que yo no le hago mal a nadie, que yo creo en Dios a mi manera, que toda religión nos lleva a Dios. Pura cosa de esas, hermanos. Y todo eso es vano, porque todo eso no tiene poder, porque el poder está en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No existe otro sacrificio que mi Padre, que también es su Padre, acepte para redimirlo a usted. No hay ningún sacrificio. La Biblia dice que el único sacrificio es el sacrificio de Cristo Jesús. Juan el Bautista estaba en el Jordán y miró venir a Jesús y dijo: es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Absolutamente nadie puede quitar el pecado de la humanidad, sino solamente el sacrificio de Jesucristo como un cordero sin mancha y sin contaminación delante de nuestro Padre Celestial. Eso lo sabemos nosotros, hermanos, y gracias a Dios que lo entendemos y lo aceptamos así, porque en el creer y en el aceptar lo que la Biblia dice, somos beneficiados. Pero desgraciadamente, hermanos, creo que la mayoría de personas observan el sacrificio de Jesús desde un ángulo equivocado, de la tradición, la religión, que mi padre me enseñó, que esto me lo dejó mi padre, que hay que hacer esto, y se salen totalmente, hermano, de lo que estableció Dios en la palabra para traernos salvación a nosotros. Hermano, si usted alcanza a entender esto y ver la diferencia de que aceptar a Jesús, de que aceptar el sacrificio de Cristo hecho por nosotros en la cruz nos trae vida, nos trae salvación. Si usted alcanza a entender esto y a creerlo, le doy un consejo en esta noche: permanezca en Él. Permanezca en Él. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y va a llegar un momento de que usted y yo vamos a llegar a la presencia de nuestro Dios. Vamos a llegar a su presencia. Y en ese momento es que nos vamos a dar cuenta. Yo expliqué esto la otra vez de Mateo 7:22, cuando Jesucristo dice: en aquel tiempo muchos vendrán y me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre pusimos manos sobre los enfermos y sanarán. Y dice: y yo os declararé. Y yo estaba estudiando la palabra esa, yo os declararé, y está dirigida en dos áreas, en dos direcciones importantísima. Primeramente, la palabra yo os declararé significa de que Él nos va a revelar en nuestras caras nuestra propia identidad, quiénes verdaderamente somos, si somos sus hijos o no somos sus hijos. Y es ahí cuando mucha gente se va a dar cuenta si verdaderamente está caminando en la voluntad de Dios, si verdaderamente es un cristiano, es un hijo de Dios. Porque la gente está cegada, hermanos. Usted escucha a la gente que todo el mundo dice que son cristianos, que todo el mundo dice que es Dios, perdón, son hijos de Dios. Todo el mundo dice que es así, pero la Biblia no dice que es así. Entonces mucha gente está engañada en eso y van a llegar a la presencia de Jesús creyendo que lo que hicieron los va a justificar delante de Dios. Y la frase es: yo no os conozco, yo les declararé quiénes son ustedes. Y la otra palabra que significa la palabra yo os declararé significa les voy a mostrar el final eterno de ustedes. Porque están pidiéndoles salvación por cosas que ellos no hicieron. Pero Jesús dice: yo les voy a declarar cuál es verdaderamente el final eterno de ustedes. Y eso va a pasar con muchas personas, hermanos. Por eso yo le digo, si usted ya tiene a Jesús en su corazón y si usted entiende esto, permanezca en esa voluntad, porque es ahí donde podemos alcanzar la vida eterna. Amén. Vámonos a Romanos capítulo 5, versículos 8 y 6. Otra de las cosas que nos enseñó Jesucristo en la cruz del Calvario es que Él es el verdadero amigo de nosotros. Recuerdo un pastor me dijo una vez, me dice: mire, Floyd, en el mundo usted va a tener muchas amistades y va a tener mucha gente que lo va a conocer, pero amigos usted los puede contar con las manos de los dedos de la mano. Y cuando usted encuentre un amigo, consérvelo. El amigo es aquel hermano que está dispuesto a dar la vida por nosotros. Es aquella persona, hermano, que no encubre nuestros pecados. Es aquella persona que te habla con sinceridad y te dice: usted está bien o usted está mal delante de Dios. Ese es un amigo. Un amigo es aquella persona, hermanos, que por cualquiera que sea la circunstancia nunca te traiciona. Nunca te traiciona. Es una persona que es leal a sus principios, a sus códigos morales. Cuando una persona te ve de frente y te dice una cosa, pero detrás hace otra, ese es un mal amigo. Mal amigo. Y desgraciadamente hay más malos amigos que buenos amigos.
Dijo una persona una vez: cuando tú estás en la cárcel y estás en el hospital, te das cuenta quiénes son tus amigos. Cuando estás pasando momentos difíciles en tu vida, momentos de batalla, de lucha, momentos de... incluso cuando cometemos errores, usted se da cuenta de quién es su amigo. Porque un amigo llega no a hacer del árbol caído leña. El amigo llega para extenderte tus manos y decirle: hermano, todos fallamos, oremos a Dios, echémosle gana y aquí estoy yo para ayudarte, vámonos para adelante. Pero pueden haber muchos amigos en la vida de nosotros, en nuestro mundo, pero nadie es comparado con Jesús. Nadie. Hay muchísimas cosas que usted puede hablar con Jesús y no tiene problema de que Jesús lo vaya a recriminar o lo vaya a regañar o le vaya... No, Jesús te va a entender. Cuando tú vas al cuarto y oras: Padre, en el nombre de Jesús, sabes que este día cometí este pecado y yo te pido perdón. Jesús llega y te abraza con tus brazos de amor, y con la sangre que Él derramó en la cruz, Él te limpia y te presenta delante de nuestro Padre como si nunca hubieras cometido pecado. Tú le dices a Jesús todos tus secretos, y ¿qué creen? Están bien guardados. Sí. Ese es un amigo. El amigo es aquel, hermanos, que si sabe que va a abrir la boca y vas a destruir, hermanos, la dignidad de una persona, no la abres. No la abres. Cuando una persona abre su boca para destruir la dignidad de otra persona, no solamente es mal amigo, sino que es una persona de corazón malo, que se deleita y su placer es hacer quedar mal a otros delante de las personas. Pero cuando usted viene a Jesucristo, usted le puede decir a Jesús lo que usted quiera. Mire, nosotros tenemos esto con mi esposa. Por la mañana, siempre que nos despertamos, yo voy a un cuarto a orar y ella ora en otro cuarto. Y es el momento de nosotros de hablar con Dios nuestras cosas. ¿Ok? Solamente Dios sabe lo que le pedimos. Y después nos sentamos y oramos juntos para la casa, la familia y todo así. Pero cuando estás con Dios, estás en los secretos con Dios, no te dé pena de decirle a Dios lo que siente, lo que está pasando, los problemas que tiene. Porque si hay alguien que te entiende y va a estar contigo en las buenas y en las malas, ese es Cristo Jesús. Todos los seres humanos fallamos porque no somos dioses. Sí, todos fallamos, pero Jesucristo nunca ha fallado y nunca va a fallar. Es el mejor amigo que podemos tener, hermano. Es donde usted vaya, Él va con usted. Si usted celebra una victoria, Él también se pone a saltar con usted. Si usted llora porque está triste, Él también se pone a llorar con usted. Si la gente que está afuera no lo entiende a usted, Él llega y te abraza y dice: yo te entiendo, no te preocupes, yo estoy contigo. Si se levantan contra ti un montón de enemigos, dice: no te preocupes, yo todo eso lo vencí en la cruz del Calvario y no te van a poder tocar porque estás en mis manos, porque tú eres mi amigo y caminas con Él porque estás de acuerdo con Él. Eso es ser un amigo, y no hay nadie que nos haya mostrado a nosotros esa amistad sincera y transparente como la mostró Cristo Jesús. Él le mostró a usted que Él es un verdadero amigo. Y Él sigue siendo nuestro amigo, hermanos. Porque usted puede, mire, el error que cometemos nosotros los seres humanos es que empezamos a confiar en los hombres. Y después nos damos cuenta que esas personas que una vez juraron fidelidad o lealtad o prudencia o sensatez con las cosas que tú les platicaste, te das cuenta que ahora están usando esa para hacerte ver mal delante de las personas. Pero cuando tú le platicas a Jesucristo, hay cosas en la vida de cualquier cristiano, que solamente se la podemos decir a Cristo Jesús. Solamente a Él. Padre, amado Jesús, esto es lo que me está pasando. Sabes que tengo temor de esto. Sabes que tengo este problema. Sabes que me da esto por esto. Y hablar con Él claramente. Y cuando usted se levanta y usted sabe que hay alguien con quien usted se puede desahogar. Porque hay conversaciones, hay temas en nuestra vida que usted y yo no debemos ni podemos platicársela a cualquiera. ¿Sí o no? Es la verdad. Pero Jesucristo no es cualquiera.
Él es nuestro amigo fiel, hermanos. Amén. A Él, vaya y dígale: Padre, estoy cansado. Padre, cuando voy a orar, como que no puedo orar, me siento esto. Hable con Él claramente, porque Él lo va a entender y le va a socorrer cuando lo necesite. Mire lo que dice ahí, hermanos, Romanos capítulo 5, versículo 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. También lo miramos en San Juan capítulo 15, donde Jesucristo dice: yo soy tu amigo, tu amigo su vida da por sus amistades. Y Jesús fue lo que hizo con nosotros. Entonces es muy importante que usted confíe y entienda algo. La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario es para enseñarnos que Él quiere ser nuestro amigo. Aquí está el pasaje, ya lo encontré, dice en San Juan 15, 12 al 14, leámoslo, hermanos. Dice así: este es mi mandamiento, dice Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces Jesús puso la vida por usted. Entonces, ¿usted es amigo de Jesús? Qué bonito, conservémoslo. Y mire, y el asunto es que yo no le dije a Jesús: Señor, ¿quieres ser mi amigo? No, yo no le dije a Jesús eso. Él murió por mí en la cruz y dijo: morí por ti porque quiero que seas mi amigo, y morí por ti porque tú eres mi amigo. Él nos eligió a nosotros para que fuéramos sus amigos. El punto de todo esto es: ¿somos nosotros amigos de Jesús? Cristo dijo esto: ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo os llamaré amigo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo digo. Ahí es el punto, lo que nos corresponde a nosotros hacer para conservar la amistad con Jesús. Su muerte en la cruz es para enseñarnos que Él es el mejor amigo. Pero la pregunta es: ¿nuestra vida, nuestra conducta, nuestras decisiones han demostrado que Jesucristo, que somos amigos de Jesús? En el libro de Amós dice esta palabra: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? La respuesta es no. No. Entonces, una persona, hermanos, que Jesús haya muerto por él en la cruz y Jesús le haya demostrado en la cruz que Él es su amigo, pero esa persona vive del lado opuesto a la voluntad de Jesús, aunque Jesús se comporte como amigo por él, pero él no es amigo de Jesús, porque Jesús lo dijo claro: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando hacer. Vamos a terminar aquí, hermanos. Vámonos al libro de Isaías. Gloria sea Jesucristo, bendito sea el Señor. Vamos a leer ahí Isaías capítulo 53, 6. Ahí terminamos, hermanos, para que ya nos vayamos para nuestra casa. Pero no olvidemos que el sacrificio de Jesús en la cruz es único y es especial para nuestras vidas. Isaías 53, 6. Otra cosa que Jesús nos enseñó, hermanos, con su muerte en la cruz, es que el pago que se dio por usted y por mí en la cruz fue demasiado alto. Fue demasiado alto. Vamos, ¿qué le parece a usted si usted tiene su hijo, su nieto, hijo o nieto? ¿Usted lo daría a morir en una cruz por un delincuente? ¿Usted lo daría a morir en la cruz por un asesino, por un violador, ¿lo haría? La respuesta es no. 100% no. Ahora, nosotros los cristianos, hermanos, muchas veces cometemos el error de no valorar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. ¿Y sabe por qué no lo valoramos? Porque no nos costó nada.
En mi país dicen: lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Cuando las cosas no nos cuestan, las derrochamos y las tiramos y las desbaratamos. Pero cuando nos empiezan a costar las cosas, nos damos cuenta el valor y conservamos y protegemos y hacemos que eso, hermanos, se conserve como queremos que se conserve. Yo dije esto una vez y quiero decirlo: una persona que me dice a mí que es cristiano y con facilidad hace daño a la iglesia, es porque no sabe lo que cuesta el pueblo de Dios. Usted y yo, el precio que usted y yo valemos es el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario. Es cierto que para nosotros no cuesta nada, pero no quiere decir que es gratis. No quiere decir que es gratis, porque nuestro Padre Celestial entregó en la cruz del Calvario, hermanos, lo único que tenía de valor en su vida: su propio Hijo. Su propio Hijo. Usted vale el sacrificio de Jesús. Pero cuando no entendemos esto, ¿sabe qué hacemos? Nos da lo mismo pecar deliberadamente. Nos da lo mismo hacer daño a la iglesia. Usted, nosotros somos el fruto, el resultado del sacrificio de Cristo en la cruz. Y muchas veces, hermanos, decimos que amamos a Jesús, pero si amamos a Jesús, se lo vamos a demostrar amando por quien Él murió en la cruz del Calvario. Jesús murió en la cruz por levantar un pueblo santo por nosotros. Y si usted ama el sacrificio de Jesús, usted va a amar la obra de Dios y nunca va a actuar en pro de hacer daño a la obra del Señor. Siempre he dicho esto, hermanos, y para mí el mundo tiene que ser práctico. Y se lo dije a una persona que es muy allegada a mí. Le dije: te voy a hacer una pregunta. ¿Tú amas a tu mamá? ¿A tu papá? Sí. Y si lo amas, ¿por qué los lastimas? ¿Tú amas a tu esposa? Sí. Y si la amas, ¿por qué la lastimas? ¿Amas a tus hijos? Sí. Y si lo amas, ¿por qué los lastimas? ¿Tú amas a Jesucristo? Sí. Y si lo amas, ¿por qué lo lastimas? Porque cuando yo hago algo malo en contra suyo y yo programo, me asocio con alguien y hago lo malo a usted, ¿a quién cree que se lo estoy haciendo? A Jesucristo mismo. Porque Jesús dice en Mateo 25: por cuanto lo has hecho a uno de mis pequeños, a mí me lo has hecho. Entonces yo le digo a Jesús que lo amo mientras lo lastimo a usted. Si yo amo a Jesús, tengo que amar no solamente a Cristo, sino también a todos aquellos por los cuales Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero ¿por qué pasa muchas veces esto? Porque pensamos que porque ser salvo es venir, pasar al frente, hacemos la oración, aceptamos a Jesús y ¿qué? Minuto y medio pasamos de muerte a vida. Y como no nos cuesta, pensamos que ya está. ¿Usted sabe lo que padeció Jesucristo para que usted y yo fuéramos salvos? No tenemos ni idea lo que Jesucristo padeció por nosotros. Dice uno de los salmos, hermanos, que sus huesos de su espalda se podían contar. Imagínense, le arrancaron todo el cuero, y se le podía ver. Dice un historiador que se llamaba Claudio Josefo, dice que se le podía ver hasta la columna vertebral a Jesús. Por usted y por mí. ¿Se da cuenta? Entonces la gente hoy en día está sentada en la gracia de Dios. Ay, Dios es bueno, ay, Dios es amor y Dios siempre nos perdona. Pero todo el mundo peca. Cosas de esas, hermanos. Lastimando otra vez a Jesús. Hermanos, no nos bastó verlo crucificado en la cruz, hermanos, con una corona de espinas. Las espinas se le metían por la cabeza y con un palo se la metieron a la fuerza, hermanos. Habían dos tipos de látigo. Uno de ellos, hermanos, era con pedazos de huesos. Y ese látigo lo que hacía, ese pegaba y hacía moretones. Le llaman hematomas. Son carne que está morateada por arriba, pero no sale sangre.
y el otro eran de alambres. Y cuando pegaba, se pegaba así, se agarraba y jalaba y arrancaba el pedazo de cuero. Eso fue lo que hizo Jesús por usted y por mí. Eso fue lo que hizo Jesús. ¿Por qué nosotros los cristianos no valoramos esto, hermano? ¿Por qué no valoramos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz? Hay mucha gente que se va de la iglesia, hermano, como que si fueran a cambiar de trabajo. Y se van, hermano, hablando mal de todo mundo y apedreando a todo mundo y haciéndole mal a todo mundo, lastimando al pueblo de Dios. ¿Dónde está la gratitud por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz? Si en verdad valoramos lo que Él hizo en la cruz, hermanos, ¿para qué lastimamos a Jesús? Porque si yo lo lastimo a usted, estoy lastimando a Cristo Jesús. Y puedo estar aquí diciendo que yo amo a Jesús, pero si a usted que lo veo no lo puedo amar, ¿cómo digo que amo a Dios que no lo veo? Es el precio más alto que se pudo pagar para que usted y yo fuéramos salvos. Es el precio más alto. Dios tomó forma humana y vino a morir por nosotros en la cruz, porque nadie lo podía hacer. Dijo un predicador una vez, y yo concordé con ello, dice: cuando Jesús estuvo en la tierra, físicamente, la tierra valía más que el cielo. Y dije, exacto, porque el trono ahí arriba estaba vacío. Él dejó su trono de gloria, como cantaban las alabanzas: dejaste el trono, Señor, para morir en una cruz. Es que no prestamos atención a esto, y a veces pensamos que porque Dios es amor, es una licencia para pecar, es una licencia para hacernos daño, es una licencia para odiar, para no perdonar, para maldecir a los hijos del Señor. A veces pensamos que es así. Una vez, recuerdo, hermanos, hablé con un pastor el pastor de otra iglesia, y ese pastor me dijo a mí que él había echado de la iglesia a varias personas porque no se adaptaban a los estándares que él quería que se adaptaran. Hermanos, en la iglesia hay de todos, hermanos. Hay gente que está empezando, hay gente que está débil, hay gente que es frágil en la fe, hay gente que andan en la carne, hay otros que son niños espirituales, hay ovejitas, hay cabritos, hay cizaña, hay trigo, hay lobo vestido de oveja, hay de todo. Hay de todo, pero Dios nos manda a amarlos a todos. Que no nos manda a compartir lo que están haciendo es otra cosa, pero nos manda a perdonar y a amar a todos. Yo no puedo echar a nadie de la iglesia. Yo nunca he echado a nadie de una iglesia. Al contrario, yo me he salido muchas veces mejor de las iglesias para evitar problemas y que la gente siga para adelante. Y le voy a explicar, hermano, si me tocara hacerlo, lo vuelvo a hacer. Pero yo no voy a ir a la presencia de Dios a darle cuenta a Dios que 3, 4 hermanos se fueron de la iglesia porque yo los corrí. La gente puede decir lo que ellos quieran decir, pero la realidad es otra. Yo nunca jamás he hecho eso y nunca jamás lo voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no es mi propiedad. La iglesia es propiedad de nuestro Padre Celestial. Y yo le hice esta pregunta y le digo: te voy a hacer una pregunta. Digamos que tú vas con tu esposa de paseo, te vas de luna de miel, segunda luna de miel. Te vas por un fin de semana o una semana. Ok, ¿cuántos hijos tienes? Tengo 3 hijos, me dice. Ok. Y tú me dices a mí: oiga, Floyd, le pago para que me cuide mis hijos. All right, téngalo. Y usted me lleva a sus hijos a mi casa, y usted saliendo se sube al carro y se va. Una vez que usted se va y yo veo que ya no está ahí, empiezo a maltratar a sus hijos. Y los empiezo a golpear. Y los corro de su casa. ¿Usted cómo se sentiría? No, ¿qué pasó? Me dice. Es exactamente lo que tú hiciste con el pueblo de Dios. ¿Cómo tú dices que amas a Dios si a tu hermano lo andas odiando hasta con todo? ¿Cómo es que lo haces? Eso es lo opuesto, es una ironía que hay hoy en día, hermanos. Sí, y se ve mucho dentro de las iglesias porque hay muchas falsedades, hermanos. Y usted y yo tenemos que aprender a ser sinceros con Dios, a hablar las cosas como son, decir cómo son las cosas. Nos equivocamos, Padre, perdóname. Pero hay algo que Jesús habla en San Juan capítulo 13, versículo 35. Y en esto conocerán que soy mis discípulos y que tienen amor los unos para con los otros.
Esa es la identidad verdadera de los hijos de Dios, que saben amar, no por lo que hacemos o por lo que tenemos, sino por lo que somos. Y en el sentido que usted ama a su hermana, a su hermano, usted está, hermano, agradecido por lo que Cristo hizo en la cruz por usted. Porque es la misma sangre que limpió a su hermano, es la misma sangre que me limpió a mí también. Fue el mismo sacrificio hecho en la cruz. Lo alcanzó a usted y me alcanzó a mí. La sangre que me limpió a mí no es diferente a la que la limpió a usted. Es la misma sangre. Es el mismo sacrificio, es el mismo precio. Y muchas veces, hermanos, mire, no prestamos atención a eso. No prestamos atención ver a nuestro Padre Celestial despojándose de su único hijo para morir por nosotros en la cruz. Mentirosos, mal hablados, groseros, envidiosos, rencorosos, asesinos, religiosos, matones, secuestradores, ladrones, estafadores. Por todos murió. Por todos murió Jesús. Y veo a mi Padre Celestial despojándose de su único hijo para morir por un montón de gente, hermano, que ni les interesaba a Dios. Porque nosotros andábamos buscando a Dios, hermano, andábamos en nuestro mundo haciendo lo que queríamos. Y más sin embargo, Él dijo: yo voy a mandarlo para que muera por ello. Y lo mandó, pagó el precio. Y ese precio es lo que nos tiene con vida a nosotros. Es ese precio el que nos tiene con vida a nosotros. Alguien tuvo que pagar el rescate. Alguien tuvo que pagar el precio para trasladarte de muerte a vida. Alguien tuvo que derramar su sangre para que tú no tuvieras pecado delante de Dios. Y ese alguien se llama Cristo Jesús. Pero no menosprecie el sacrificio de Jesús, hermano. No lo menosprecie. Porque el sacrificio de Jesús en la cruz no es una licencia para seguir pecando. El sacrificio de Jesús en la cruz es una oportunidad para dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno delante de Dios. Leamos ahí Isaías 53:6. Le dije, ¿verdad, hermanos? Amén. Dice el 6: todos nos descarriamos como ovejas. Todos. ¿Qué es todos? No, mire, ninguno quedó de pie. Si usted lee Romanos capítulo 3 del versículo 10 al 18, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron, se descarriaron. Empieza, léalos esos 8 versículos, Romanos 3 del 10 al 18, y ahí ve toda la naturaleza humana en acción, hermanos: envidia, celo, rencor, todo ahí está, ahí está. Y todos nos apartamos. Es que Dios nos dijo: voy a mandar a morir a mis hijos por los justos. Es que no había ni uno. No hay justo ni siquiera uno. Ahora somos justos porque somos justificados por la sangre de Jesús. Pero antes de Cristo nadie estaba justificado. Todos estábamos perdidos. Porque dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, y esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de Cristo nosotros no éramos justos, éramos injustos, éramos gente impía, gente mala. Y por ellos murió Jesús en la cruz, porque Dios no hace acepción de personas. Y la invitación es para todos los seres humanos. Y el que quiere venir, que venga, y el que no, quede la vuelta y se vaya. Porque así es como Jesús trabaja. Él nunca va a forzar a nadie para que le abra su corazón. He aquí, llego y toco a la puerta. Si alguno abre, yo entro. Y si cierra, pues se acabó, voy a otro lugar. Sencillo. Así es como trabaja el Señor. Gracias a Dios que pudimos abrir nuestro corazón a Jesús. Algo muy importante: mantengamos esas puertas abiertas todo el tiempo para Cristo Jesús. Nunca le cierre la puerta a Dios. Nunca deje a Dios con la palabra en la boca. Nunca deje a Dios con las manos extendidas. Cuando Dios te hable, diga amén: Padre, gracias por tu palabra. Nunca deje a Dios con la palabra en su boca, porque le puede costar muy caro. Muy caro, hermanos. Mire, sigamos ahí, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos estábamos perdidos. Habían científicos, doctores, licenciados, abogados, gente buena, padres excepcionales, madres maravillosas, hijos educados, pero todos perdidos totalmente. Todos perdidos, porque nadie
podía pagar ese precio. Y es un precio muy alto, hermanos. Es extremadamente alto, porque yo me pongo a pensar y lo hago por mí. No sé usted si algún día ha tenido como la inquietud de pensarlo, pero yo me pongo a pensar y digo, el único hijo, y mandarlo a morir a la cruz por mí. No sé usted, pero yo creo que conmigo no valía la pena. No valía la pena. Y lo voy a decir aquí cuantas veces tenga que decirlo. ¿Sabe para qué? Para que en mi vida la gloria sea para Jesús. La gloria sea para Él. Todo es para Él. Todo es para Él. Porque es por su muerte que estamos en este lugar. Cuando una persona se aparta de los caminos de Dios, cuando una persona deja de congregarse, deja de servir a Dios, hermanos, está pisoteando el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y usted lo puede leer en su casa, en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26 en adelante. Si pecáramos voluntariamente después de haber conocido la verdad y después de haber gustado el don celestial, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Y ahí el escritor habla sobre eso. Cuando la persona peca voluntariamente, está pisoteando el sacrificio de Jesús. Está tomando como inmunda la sangre del pacto y está haciendo afrenta al Espíritu de Dios. Eso dice Hebreos capítulo 10, 26 al 33. Léalo en su casa para que usted lo vea. Entonces, cuando usted, hermanos, usted dice, ¿sabes qué? Lo que Cristo hizo por mí, oh, eso tiene un valor tremendo. Consérvelo. Pero no lo conservemos desde un punto de vista de religión. Conservémoslo desde un punto de vista de hijos a padre. Y amemos a Dios por haber enviado a su Hijo a morir por nosotros. Amén, hermanos. Es el precio más grande. Créame, nadie va a morir por usted en la cruz. Nadie. Es imposible. Y si alguien se atreve a hacerlo, de nada sirve. Porque el único sacrificio válido es el de Cristo Jesús. Amén. Conservemos eso, hermanos. Que nos quiten todo si es posible, pero menos el derecho y el privilegio de permanecer en la voluntad del Señor. El que permanece en la voluntad de Dios puede decir que va a llegar a la eternidad con Cristo. Se aparta de Jesús, se perdió todo. Porque Cristo es el único que nos puede llevar al Padre. Amén, hermanos. Pónganse de pie, hermanos, y denle un aplauso a Jesús. Pónganse de pie.